lectura, en la formación de lectores y escritores, empezamos con esto que se llama estrategias de animación a la lectura, la escritura y la oralidad. Y vamos a hacerlo con una frase de nuestra querida Emilia Ferreiro. Si pensamos en todos los tipos de actividades que se pueden desarrollar con los textos, alrededor de los textos, teniendo en cuenta los textos y a propósito de los textos, veremos que se pasa de escuchar a hablar, de hablar a leer, de leer a escribir, de escribir a hablar y volver a leer de manera natural, circulando por la lengua escrita sin necesidad de enfatizar cuando hay que leer. Una frase bellísima, muy cierta, de la investigadora y especialista en lectura y escritura Emilia Ferreiro. Una frase también que nos invita a explorar el mundo de las palabras, a explorarlo desde la lectura, desde la escritura, desde la escucha, desde la conversación, pasando de un acto a otro, casi sin darnos cuenta, circulando por esa palabra escrita, como deben ser las actividades, ¿verdad? Leyendo, escribiendo, conversando, escuchando, sin darnos cuenta que estamos desarrollando todas estas habilidades. Eso puede suceder con las actividades de animación a la lectura. Así que voy a empezar con una serie de estrategias de animación a la lectura, otras relacionadas con la escritura y otras con la oralidad, y hacia el final de mi charla me centraré en algunos asuntos metodológicos y orientativos en relación con las actividades de animación a la lectura. Muy atentos, muy atentas, vayan tomando nota. De todas formas, vamos a enviarle a todos ustedes las memorias de estas charlas. Y de la de hoy, por supuesto, les enviaremos un documento con toda la información para que también la tengan ahí. Pero, como pasa en las exposiciones, es importante ir anotando, tomando nota, haciendo algunos apuntes, de pronto alguna pregunta, etc. Muy bien, vamos entonces con la actividad reina de la animación a la lectura. Y tiene que ver con las sesiones de lectura en voz alta. Fíjense ustedes, queridos maestros y maestras, la lectura en voz alta es la estrategia con la cual ponemos en contacto de manera más directa a los lectores con el libro. Aquí tengo un libro, Clásicos de Oscar Wilde. Por supuesto, están todos estos bellos relatos de Oscar Wilde, ¿verdad? Está El Príncipe Feliz, está El Ruiseñor y la Rosa, El Amigo Fiel, El Gigante Egoísta. Claro, si yo quiero que ustedes conozcan un poco del Gigante Egoísta, pues me voy a la página 153 de este libro y sencillamente a través de la voz puedo empezar a conectarlos a ustedes con el libro. Todas las tardes, al volver del colegio, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. La lectura en voz alta es ese instrumento por el cual ponemos en contacto a los lectores con el libro. Casi todas las actividades de animación a la lectura están atravesadas por la lectura en voz alta, desde las actividades de narración, desde las actividades de escritura y desde actividades tan sencillas como una hora del cuento, que lo vamos a ver ahora. Pero claro, la lectura en voz alta tiene, digámoslo, algo de arte, algo de magia. ¿Y dónde está eso, queridos escuchas, queridos seguidores? Pues eso está justamente en los siguientes elementos. Primero, en la selección del libro. Por supuesto, cualquier libro puede leerse en voz alta, pero no todos los libros son buenos para leerlos en voz alta. Así que hay que tener olfato, sensibilidad, conocimiento, intuición, para escoger aquellos libros que a través de la lectura en voz alta van a cautivar a nuestros lectores, a nuestros estudiantes, a nuestros escuchas, y de esa manera los vamos a conectar con el libro. Y gracias a esa conexión que sucede con la lectura en voz alta, los vamos a proyectar hacia otros libros y vamos a poder apoyar
ese proceso de formación lectora que no se hace con un solo acto, sino con muchos actos, con muchas actividades de animación a la lectura. Así que primero hay que seleccionar un buen libro, una historia que cautive, que atrape, que llame la atención de nuestros lectores. Tendremos que preparar esa lectura nosotros, leerlo mentalmente, hacer una lectura en voz alta nosotros en un lugar especial o de pronto para alguna persona de confianza que nos dé su opinión de cómo leemos. Reconocer un poco a los personajes, manejar los tonos de la voz de acuerdo a los personajes, adaptar nuestro ritmo de lectura al ritmo de la historia. Igual el tono de voz a el tono de la historia, es decir, a esos sentimientos, a esas emociones que suceden durante la narración. También, por supuesto, encontrar la musicalidad del relato para darle cadencia a nuestra voz. Estar muy atentos a la dicción para que se entienda muy bien lo que decimos, a la vocalización para encadenar muy bien cada una de las palabras, frases, párrafos, etc. Aprovechar los espacios, los momentos de intriga y de suspenso para crear esa sensación en nuestros lectores. La lectura en voz alta es un arte, realmente. Y es un arte que se perfecciona a través del uso, a través de la práctica. Y además es uno de los mejores regalos. Cuando nosotros le leemos en voz alta a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a las personas que queremos o a otras personas, un fragmento de una novela, un pequeño cuento, algunos poemas en voz alta, les estamos regalando tiempo, cariño, estamos creando puentes de comunicación y los estamos invitando a que descubran ese y otros libros. Así que la lectura en voz alta, queridos amigos, es la actividad reina. Digamos que es la joya de la corona de las actividades de animación a la lectura. Hay que buscar momentos apropiados para la lectura en voz alta, ¿verdad? Generar un medio ambiente que invite a hacerlo, un momento de descanso, de reposo, de tranquilidad, por ejemplo, para que la magia suceda, para que a través de la lectura en voz alta los personajes cobren vida, las acciones se desenvuelvan y la trama nos embriague a todos. Es una magia la lectura en voz alta y es una magia que podemos a la cual podemos tener acceso y que podemos hacer que nuestros estudiantes, nuestros lectores puedan descubrir. La invitación entonces es a que seleccionen muy buenos textos, busquen un momento propicio y abran esa caja mágica que es el libro y dejen que la magia suceda a través de la lectura. Bueno, otra gran estrategia tiene que ver con las horas del cuento. La hora del cuento es una estrategia de animación a la lectura muy reconocida, es un verdadero caballito de batalla en todas estas actividades de fomento de la lectura. Las actividades de lectura en voz alta, como las horas del cuento, pueden hacerse en la presencialidad, como lo vemos en esa imagen, por supuesto, pero también lo podemos hacer a través de la virtualidad. A través de la virtualidad podemos hacer una hora de cuento o podemos hacer unas sesiones de lectura en voz alta. Solo cambia un poco la forma, el medio para poderlo hacer, ¿verdad? Conectados a través de Teams, Zoom y todas estas plataformas. A propósito, estamos haciendo un verdadero máster en plataformas digitales y en educación virtual. Nos pusieron a la fuerza a todos a hacer este máster y creo que vamos a salir maestros en el tema de manejo de plataformas y en educación virtual. Y nuestros estudiantes también. Bueno, no hay mal que por bien no venga, dicen, y creo que de esto estamos aprendiendo bastante. Justamente con las lecturas en voz alta, ustedes pueden, a través de la virtualidad, desarrollar lo que se llaman los famosos podcasts, ¿verdad? Esos momentos de lectura acompañados de algunos ambientes musicales en donde ustedes van a encantar a nosotros con la voz a través de historias. Y tenemos entonces la hora del cuento, como les decía a ustedes, una de las actividades principales de fomento de la lectura y de animación lectora. Yo quiero estar atento a mi chat porque de pronto por aquí sucede algo, uno no sabe y me escriben. Aquí tenemos un chat
entre los amigos de enlace, y si algo no funciona bien, pues me van a decir por el chat. Entonces yo lo voy a estar revisando de vez en cuando porque estos asuntos de la virtualidad a veces nos hacen trampas, uno se desconecta, sigue hablando solo y ustedes allá esperando, pero bueno, muy atento aquí y mi amigo Daniel está ahí también, muy pendiente de que todo suceda bien. Daniel, ¿cómo vamos? De acuerdo, Juan. Bueno, te cuento, en el momento no tenemos intervenciones vía chat de nuestros Perfecto, participantes. Sin embargo, muy estoy bien. atento. Quien tenga alguna pregunta, vamos haciendo, digamos que un paréntesis dentro de la reunión y vamos haciendo esa formulación de esa pregunta a nuestro invitado de hoy, a Juan. Muy, Por el momento muy no bien, tenemos, Juan. Daniel. Adelante. Vale. Y ustedes, mis queridos invitados, están súper juiciosos con sus cámaras y sus audios apagados para que esta charla pueda llegar muy bien a todos ustedes. La hora del cuento. ¿Cómo hacer una hora del cuento? Esta es una de las actividades más importantes en la animación a la lectora. La hacen en todas las bibliotecas, en todos los colegios, los profesores de primaria, incluso de bachillerato, hacen la hora del cuento. La hora del cuento tiene diferentes momentos, ¿verdad? Digamos que la hora del cuento se parece mucho a una cena, a una comida especial. La hora del cuento puede empezar con una provocación, es decir, con un aperitivo. Entonces, podemos invitar a nuestros lectores a que hagamos un juego de palabras, un ejercicio un ejercicio, por ejemplo, de animación lectora a través de una canción, un pequeño juego, un ejercicio también físico de movernos, pero que tenga que ver con la historia que vamos a leer, ¿verdad? Que esto vaya creando una antesala a ese plato fuerte que será el cuento que vamos a leer. Así que podemos empezar entonces con un aperitivo, es decir, con unos juegos de palabras, con una pequeña actividad de escritura creativa, con con un pequeño juego, con una canción, algo que vaya invitando a nuestros asistentes hacia ese plato fuerte que es la lectura, que les vaya abriendo el apetito por las historias. Muy bien. Luego de ese aperitivo, pues vendrá ya la entrada. Muy bien. En la entrada podemos hacer algún tipo de conversación, por ejemplo, sobre el tema que vamos a leer. Digamos que estamos leyendo El gigante egoísta de Oscar Wilde, el cuento que les empecé a leer hace un momento. Entonces, con nuestros estudiantes podremos empezar un diálogo sobre gigantes. Bueno, ¿qué gigantes famosos conocen ustedes? ¿Ah? ¿Alguien se ha encontrado con un verdadero gigante? ¿Qué historias sobre gigantes conocen? ¿Por qué no dibujamos un gigante? O hagamos unas adivinanzas alrededor de ese personaje de los gigantes. Todo esto entonces es la entrada. Vamos motivando y vamos llamando la atención para que nuestros lectores se interesen mucho más. Y cuando lleguemos con el cuento del gigante egoísta, ya los tenemos a todos ahí, interesados en los gigantes. O por qué no nos vamos a jugar a un jardín, ¿verdad? A un lugar secreto. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden suceder y esas son las entradas a la historia. Cuando ya tenemos a nuestros lectores ahí, inquietos, enganchados con el tema de la hora del cuento, pues simplemente sacamos la historia y comenzamos a leerles El Príncipe Feliz o el cuento seleccionado, ¿verdad? Es importante hacer una buena lectura en voz alta. Miren aquí la importancia de la lectura en voz alta. Haber preparado antes esta historia, haberla leído una u otra vez para saber dónde nos detenemos, en qué momento vamos a generar suspenso, dónde podemos hacer una interpelación, una pregunta, dónde pueden entrar nuestros lectores a participar de la lectura, si dejamos algunos espacios vacíos de la lectura para que nuestros lectores los completen a través de la conversación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hacemos la lectura, una lectura bien hecha, con una buena entonación, con cadencia de la voz, con buena vocalización, etcétera. Si el libro tiene ilustraciones, podemos mostrarlas para que nuestros lectores se encanten mucho más y disfruten más allá de la palabra oral y escrita a través de la lectura en voz alta con las imágenes que acompañan el texto. En esta fotografía podemos ver cómo el lector no solamente lee en voz alta, sino que también le proyecta las ilustraciones a sus lectores. Eso lo podemos hacer también a través de la virtualidad. Todo eso se puede hacer a través de la virtualidad.
A propósito, las fotos que están acompañando esta presentación hacen parte de ese proyecto Formación de una Comunidad Lectora que hicimos junto con la Alcaldía de Medellín en algún momento, actividades de animación de lectura por muchas partes de la ciudad, y eso nos mereció un premio que se llama el IBI Asahi de promoción de la lectura. Entonces estas fotografías hacen parte de ese proyecto, muchas de ellas en espacios abiertos. Luego de que hemos leído el libro, pues podemos hacer un ejercicio de recreación con nuestros lectores. Entiéndase bien, recreación, recreación. Volver sobre la historia, pero de una manera creativa. Recrear la historia. Entonces podemos invitar a nuestros lectores a que realicen alguna actividad alrededor de la historia. Una actividad creativa, ¿verdad? De esta manera, ese texto que acabamos de leer deja de ser un texto, se convierte en pretexto, como nos lo dice ese teórico Teun A. Van Dyck, y podemos construir un nuevo texto a través de la oralidad, si queremos crear historias orales, a través de la escritura, si queremos proponer otros finales u otras historias similares, a través de la plástica, si queremos hacer algunos dibujos sobre algunas escenas de la historia, o a través, por ejemplo, del moldeado, si queremos modelar algunos de los personajes de la historia, o hacerlos en origami, o recortados, etc. Estas actividades son buenísimas porque conectan de una manera más creativa a los lectores con la historia. Justamente con esas actividades, nuestros lectores, a través de las manualidades, a través de las recetas, a través de la escritura, a través del teatro, a través de la ilustración o la misma oralidad, están recreando la historia. Los estamos llevando más allá de la historia. Y luego viene la presentación, la socialización de todas esas actividades. Y este grupo que hizo, y aquel grupo que hizo, y muéstranos ustedes, y todo se convierte en una fiesta, y todos estamos leyendo, y todos estamos disfrutando, y estamos circulando a través de la palabra escrita, sin necesidad de decir cuándo hay que leer, cuándo hay que escribir, cuándo hay que escuchar, etc. Mágico. Las horas del cuento. Ténganlo muy en cuenta para sus actividades de animación lectora, tanto en espacios virtuales como en espacios físicos. Rondas de lecturas. Aquí vamos haciendo una especie como de Zoom, ¿verdad? Vamos planteando como las actividades más sencillas, pero más básicas, pero no menos importantes, ¿verdad? Pero vamos a ir llegando, vamos a ir profundizando en actividades mucho más complejas que van a permitir que nuestros lectores desarrollen más habilidades en relación con las habilidades comunicativas. Entonces, tenemos la lectura en voz alta, las horas del cuento y llegamos a las rondas de lectura. ¿En qué consiste esta estrategia de animación lectora? Pues bien, el animador, el maestro, la maestra, el bibliotecario, el promotor de lectura, etcétera, va a seleccionar un paquete de libros, un conjunto de libros que estén de acuerdo al nivel lector del grupo con el cual va a hacer su trabajo. Y que estén también de acuerdo a sus deseos e intereses, ¿verdad? Que sean libros que ellos puedan leer, pero que además puedan disfrutar y puedan aprender y descubrir nuevas cosas a partir de estos libros. Entonces, el promotor de lectura simplemente va a empezar a enunciar cada uno de los libros y dirá, bueno, este tiene unos cuentos maravillosos de nuestro gran escritor Oscar Wilde. Este otro tiene una historia sobre este tema, este otro trata sobre aquello, este sobre eso, y los va poniendo ahí sobre las mesas para que los lectores vayan viendo qué tipo de libros son esos y se vayan conectando. Y los lectores van estableciendo relaciones. Uy, a mí me gusta aquel, a mí me gusta este otro, yo quisiera leer este otro. Luego, el animador de lectura escogerá uno de esos libros y leerá un fragmentico en voz alta para antojar mucho más a los otros, ¿verdad? Como una degustación, como cuando uno está en un supermercado y le están ofreciendo productos nuevos y le dicen, mire, pruebe, deguste, lo quiere llevar, métalo en su canasta del mercado. Eso
pasa justamente con las rondas de lectura. Les enseñamos muchos libros. Somos como unos vendedores de libros y les vamos diciendo, este es de aventuras, este es de fantasía, este es de emoción, este para los que están enamorados, etcétera. Y ya los lectores se van conectando, quieren tener su libro, pero todavía no lo tienen. Ahí están. Y les leemos algún fragmentico de uno o varios libros para que ellos lo degusten y se antojen mucho más. Luego les dejamos los libros para que nuestros lectores, en círculo como aparece en la foto, seleccionen el libro que quieran y luego lo vayan rotando entre otros. Bueno, yo ya me leí este y creo que este que leí le puede gustar a aquella o a aquel, y así van intercambiando libros, y de esta manera, queridos amigos, vamos trabajando un asunto muy importante, y son los espacios de lectura silenciosa, a través de momentos animados de lectura y a través de la recomendación del libro, que es una habilidad muy especial en la formación del lector. Que el lector pueda decir, este libro que yo acabo de leer le puede gustar a aquel amigo o a aquella amiga, porque tiene intereses similares, ¿verdad? Entonces, eso de recomendar libros es otra gran habilidad que podemos desarrollar a través de las rondas de lectura. Entonces, trabajamos un poco la lectura silenciosa en espacios breves y compartir lecturas con otros. Al final, el animador de la lectura hará una pequeña conversación sobre las impresiones, ¿verdad? Cuando vea que, ¿cuánto dura esto? Ustedes deben saber cuánto dura porque conocen al grupo, le conocen la dinámica al grupo. Entonces, esto puede durar 40 minutos, 60 minutos. Cuando ustedes vean que ya el grupo ha perdido como interés en la actividad, pues entonces les dicen, vamos a hacer una socialización, vamos a conversar sobre lo que leyeron, de los libros que ustedes ojearon. Esto es muy importante en las rondas de lectura, ojear los libros con H y sin H. Uno puede coger uno de los libros y ojearlo, pasar las hojas y pasar los ojos por las hojas, ojear con H y sin H. Y de esa manera ver si le gusta o no, detenerse en algunas partes, etc. Ahí todo se vale, se puede leer un pedacito, se puede leer todo el libro, se puede dejar si no le gustó, se puede cambiar con otro, etc. Así sucede en las rondas de lectura. Y al final conversamos sobre qué les gustó, qué no les gustó, qué libro recomiendan, qué no recomiendan, y encontramos asuntos muy interesantes. Por ejemplo, a algunos lectores no les gustó este libro, pero resulta que a otros sí, y se van generando pequeñas discusiones alrededor de ciertos títulos polémicos. Bueno, ahí les dejo, rondas de lectura. Cuando nuestros estudiantes van avanzando como lectores, cuando van creciendo como lectores, pues les podemos proponer clubes de lectura, ¿verdad? Cuando llegamos a un club de lectura es porque ya hay un nivel lector amplio en nuestro grupo, ¿verdad? Porque ya son capaces de leer solitos, pero además está la necesidad de conversar sobre la historia, ¿verdad? De hablar con otros sobre la historia. Si bien en las rondas de la lectura hacemos un ejercicio muy pequeño en una sola sesión, los clubes de lectura nos van a tomar varias sesiones. Entonces miren que estas actividades de animación a la lectura son como una escala, ¿verdad? Un paso, otro paso y otro paso en la formación de lectores. Desde las lecturas en voz alta, las horas del cuento, las rondas de lectura y ahora los clubes de lectura. Una actividad mucho más exigente porque requiere que cada uno se encuentre con un libro en particular, que lo vaya leyendo en su propio tiempo, en su intimidad y en un espacio y en un tiempo, una vez a la semana, se encuentra con sus compañeros y compañeras, con sus amigos, a conversar con un experto o con un coordinador o con un moderador del club de lectura sobre el libro, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el club de lectura. En el club de lectura es muy importante que todos los participantes sean buenos lectores y que entre todos escojan un libro que quieran leer y que ese libro lo vayan leyendo, digamos, por capítulos. Entonces el coordinador dirá, para la próxima sesión vamos a leernos los primeros 5 capítulos. Y en la sesión, a la hora y en el lugar indicado, se van a encontrar para hablar sobre esos 5 capítulos. Y el coordinador no se tomará toda la palabra, tiene que estar interpelando a los demás. ¿Y cómo te pareció esto? Y los personajes, y el ambiente, y el espacio, y esta situación, y quién ha vivido una situación familiar, etcétera. Y será entonces sobre esos 5 capítulos que se va a hablar en el club de lectura. Claro, es posible que alguien haya avanzado mucho más, pero dejémoslo ahí. No hablemos más allá de lo acordado, porque no le podemos develar a nuestros lectores lo que va a pasar.
Eso se puede hacer. Y también estará el que no alcanzó a leer todo, por supuesto. Pero gracias a la conversación que sucede en el club, se pondrá al tanto de lo que sucedió y así podrá continuar la lectura con los demás. Esta técnica del club de lectura es buenísima. Se pueden hacer otras actividades alrededor del club de la lectura, ¿verdad? Invitar a otros lectores, invitar expertos, hacer una actividad social como celebrar los cumpleaños, por ejemplo, ver la película del libro si hay una versión cinematográfica, por ejemplo. Entonces, se puede hacer muy dinámico el club de lectura y ustedes lo pueden hacer con algunos grupos de lectores de sus instituciones educativas, de sus bibliotecas. Muy bien. Encuentros con autores. Esta es otra estrategia de animación lectora. Miren que esto cada vez se va poniendo más interesante, actividades un poco más exigentes. Pues si ya hemos hecho lecturas en voz alta, horas del cuento, sesiones de lectura silenciosa a través de las rondas de lectura, hemos vivido clubes de lectura, pues estamos preparados para los encuentros con los autores. Un encuentro con un autor no se puede desperdiciar. Exige, en primer lugar, que hayamos leído al menos un libro de ese autor, una obra, y que conozcamos algo también de la vida del autor. Pero es el momento del encuentro en el cual podemos conversar con el autor sobre su obra, en el cual podemos preguntarle sobre este o aquel personaje, sobre esta o aquella situación, sobre su vida misma, cómo está involucrada en la historia, hasta dónde llega a lo real y lo imaginario, y tantas preguntas que pueden suceder alrededor de la lectura de una obra literaria. Y tener ahí al autor es un lujo, un placer. Las editoriales cada vez hacen más esto. Y la editorial Enlace, por supuesto, tiene, digamos, un gran catálogo de autores contemporáneos que están dispuestos a encontrarse con sus lectores, bien de manera presencial o bien a través de la virtualidad. Mañana ustedes tendrán un encuentro con una autora y ese encuentro también lo podrán extender en otro momento, en otro espacio, a sus estudiantes con los autores de la editorial Enlace. Bueno, para eso están nuestros amigos de Editorial Enlace, para hacer esto posible. De otro lado, a los autores les encanta encontrarse con los lectores, porque es la manera como ellos comprobar qué recepción está teniendo su libro. Así que son momentos muy especiales. Si ustedes han trabajado el libro durante un periodo, lo tienen como plan lector, etcétera, también es muy importante aprovechar el espacio con el escritor para que los estudiantes compartan con el autor lo que han realizado a través de su libro. Si han hecho ilustraciones, carteleras, obras de teatro, han escrito otras cosas, qué experiencias han tenido, etcétera. Es un espacio riquísimo y con seguridad los estudiantes se van a animar no solamente a leer más, sino sobre todo a escribir, porque se dan cuenta que las historias se escriben y no es tan complicado, ¿verdad? Y que el oficio de escritor no es un asunto de otro mundo, sino que lo puede hacer una persona común y corriente, como sus papás, sus mamás, sus profesores, o ellos mismos, los estudiantes, inclusive. Discusiones de libros. Uy, discusiones de libros. Miren, aquí estamos ya con esos lectores críticos, ¿verdad? Nos hablan mucho de la lectura crítica, debemos elevar los niveles de lectura crítica. Pues las discusiones de libros es una estrategia de animación lectora buenísima para la lectura crítica. ¿Por qué? Justamente porque cuando hay discusiones alrededor de un libro, cuando un libro es polémico, cada uno puede dar su posición frente a ese texto. Decir no solo por qué le gusta o por qué no le gusta, sino qué posición crítica puede tomar frente a ese texto, ¿verdad? Frente al libro, frente a sí mismo, frente a nosotros, frente a la sociedad, etcétera. Debe haber un moderador que pueda, de alguna manera, ir de un lado a otro, es decir, de una posición a otra, siendo muy neutral, sin tomar partido, ¿verdad? Y validando cada una de las opiniones, porque los lectores tienen la posibilidad de opinar lo que piensan sobre el libro, siempre y cuando lo puedan argumentar y lo puedan sustentar muy bien. Entonces, si ustedes encuentran un libro especialmente polémico, con este libro se puede hacer una buena discusión sobre la historia o discutir sobre varios libros al mismo tiempo. Y de esa manera estamos formando el sentido crítico de nuestros lectores. A ver si por aquí en el chat hay algo, no sé.
Parece que Claro que no. sí, Juan. Muy Tenemos bien. pues, algunas preguntas muy interesantes. A ver, vámonos, antes de llegar a esto, sí, cuéntanos. Listo, ¿Qué vamos con una preguntas hay hasta ahora? que nos formula Nini Joana Arenas Caicedo. Dice, Sí. buenas tardes. Al hacer la lectura en voz alta de un clásico como La Odisea, por ejemplo, con estudiantes de grado décimo a undécimo, ¿qué podría aconsejarnos? Uy, no, pues con la Odisea se pueden hacer muchísimas, muchísimas actividades. Fíjate, por ejemplo, pueden hacer, a través de la animación lectora, pueden hacer dramatizaciones, ¿verdad? Pueden hacer un desfile de modas, ¿verdad? Pueden hacer concursos de oratoria a través de la Odisea, pueden caracterizar cada uno de los personajes que hay, pueden hacer monólogos sobre eso, pueden hacer ejercicios de ilustración a partir de los personajes, ¿verdad? Pueden comparar versiones de ese mismo clásico. Pueden leer en voz alta algunos fragmentos. Hay infinidad de actividades, tantas como imaginación tengan ustedes. Muy bien. Perfecto. Tenemos otra pregunta interesante acá de Rosamélida Córdoba. Entonces, Rosa nos acompaña del Colegio Juan de Ampudia y dice, a propósito de las lecturas en rondas, ¿cómo se hacen posibles en la virtualidad? Ya no podemos seguir mostrando las imágenes de los estudiantes sentaditos en esa redonda frente a nosotros. Hay que ubicar otro contexto espacial. Muy bien, muy bien. Lo que podemos hacer es aprovechar los recursos que tienen nuestros estudiantes en casa, ¿verdad? Eh, yo lo he hecho porque yo soy profesor también desde la virtualidad. A mí también me tomó por sorpresa este tema de la virtualidad e inmediatamente me tuve que pasar a la virtualidad con ellos. Entonces, aprovechar los recursos en casa. Así que podemos hacer rondas con los libros que tenemos en casa. Cada uno puede tener 2 o 3 libros, mirar de pronto quién tiene también esos libros y conversar a través de la virtualidad, a través de la plataforma, sobre esos libros. Y por qué este libro me parece interesante y a quién se lo puedo recomendar de mis compañeros. Y por qué le gustará a este compañero. Por ejemplo, ¿por qué a Amalia le gustará este libro? ¿O por qué a Esteban le gustará esta otra historia? ¿Verdad? Y así, desde los libros que tienen en casa, cada uno puede hacer esas pequeñas rondas de lecturas. Pueden acceder también a libros digitales. La misma editorial Enlace ofrece gran parte de su fondo editorial en la virtualidad y se los pueden proponer a los estudiantes para que los vayan ojeando, los vayan mirando virtualmente y luego puedan conversar sobre ellos, ¿verdad? A través Perfecto, del, a través del chat pueden compartir fragmentos de los libros, pueden compartir títulos, imágenes, etcétera. Entonces esto también permite cierta interactividad que posibilita el ejercicio, por ejemplo, en las rondas de lectura a través de lo digital y lo virtual. Muy perfecto. bien. Complementando tu respuesta, Angélica Nao dice, para las rondas de lectura se puede abrir en plataforma que se esté manejando y dejar los libros que son permitidos descargar, archivos de PDF que ellos puedan ir mirando. Es una idea, una alternativa muy válida que nos aporta Angélica. Muy Y bien. tenemos otra pregunta ya para cerrar esta pequeña ronda flash de preguntas. Y es muy válida y que voy a tomarme acá la libertad de responderla, Juan, que va Sí. dirigida directamente a nuestra empresa editorial. Lucedit Orozco dice, ¿cómo se pueden realizar esos encuentros? Es decir, ¿cómo me conecto con la editorial para lograr la invitación de un autor a una clase de plan lector? Luz y colegas, personas que hacen parte de esta reunión, es muy sencillo. Todo docente que esté interesado en una conexión, ligar la visita de un autor de manera digital, debe comunicarse con el asesor de servicio encargado de enlace editorial para que podamos hacer esa conexión. Actualmente en nuestro catálogo tenemos libros y más de 70 autores entre nacionales e internacionales que podemos validar previamente, pues, previamente sus agendas y sus tiempos para poder llevarlos a cada una de sus instituciones. Acá, en las personas conectadas, algunos ya han tenido esa experiencia. Pues te invito a que revisemos con el asesor cuál sería la estrategia para que podamos tener una conexión con autores y que de golpe nos puedan acompañar, pasen las recomendaciones que bien ha hecho Juan, previamente que hayan leído un libro de enlace, que tenga una conexión con el autor
a través de la lectura para poder llevarlo allí y que tenga un mejor contexto de participación. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Daniel, te pregunto, ¿se escucha bien mi audio? ¿Es fluido o es intermitente? Se escucha perfectamente, Juan. No Muy tenemos en bien. esto un reporte de caída o de que no se te escuche tu voz. O si hay intermitencia, me dices porque ya sé manejar algunos truquitos para mejorar esto. Claro que sí. Muy bien, bueno, continuamos. Pasamos ahora a esas actividades de animación a la lectura que tienen que ver con la oralidad, con la conversación. Esta primera ronda que hicimos tiene que ver con la lectura, pero estas ya tienen que ver con la oralidad, cómo estimular y animar la oralidad de nuestros lectores. Una de las actividades más recomendadas son las tertulias literarias. Invitar a nuestros estudiantes, a nuestros lectores, para que a partir de un libro, a partir de un tema, podamos conversar e invitemos a alguien que conozca sobre ese tema, que haya leído el libro, por ejemplo, o haya vivido o conocido experiencias de las que queremos participar, para que nos cuente sobre esas historias, ¿verdad? Pero para que además converse con nosotros. De esta manera, quien dirige la tertulia, el tertuliano, pues debe ser una persona, digamos, que conozca, domine o experta en ese tema. Y que además pueda interpelar muy bien a los contertulianos, a los que están ahí escuchando, para hacerles preguntas, para motivarlos a que participen y puedan dialogar de una manera entretenida sobre un tema en particular o sobre un libro en particular. El arte de la conversación. En una tertulia no es necesario que todos hayan leído el libro o que todos sean expertos en el tema que se va a plantear. No, es justamente un espacio donde todos los interesados podemos participar, desde el que sabe mucho de ese tema hasta el que no sabe nada, ¿verdad? Así que se puede decir el asunto más serio sobre el tema, sobre el libro, y también se puede decir el asunto más disparatado sobre ese libro o sobre ese tema. Y todo eso es válido en una tertulia. Y ahí simplemente es el arte de la conversación, poner un tema en común y conversar. Y estamos desarrollando la oralidad en nuestros estudiantes y también la escucha, por supuesto. Y tenemos la narración de cuentos. Otra gran actividad que tiene que ver con la animación de la oralidad y también de la lectura y la escritura, porque todo esto está muy relacionado. Fíjense, mis queridos profesores y profesoras, amigos, yo en el tiempo que llevo como promotor de lectura, como profesor, como conferencista y tallerista en estos temas, he escuchado en algunos espacios personas muy sensatas que dicen abiertamente, a mí no me gusta leer. Y lo dicen con total franqueza, ¿verdad? Y es una posición muy respetable porque no a todo mundo debe gustarle leer, ¿verdad? Como no a todos nos pueda gustar el chocolate, aunque sea delicioso. Y a mí me gusta el chocolate. Pero no a todo mundo le tiene que gustar leer, no es un pecado. Hay a quienes no les gusta y basta, está bien. Pero, fíjense ustedes, nunca he escuchado, nunca, a la primera persona que diga, a mí no me gusta que me cuenten historias. Parece que a todos nos gustan las historias, queridos amigos. Parece que todos queremos escuchar un buen cuento, sumergirnos en una historia interesante, que nos atrapen con una trama envolvente y meternos en esa historia. Está en nuestro ADN, está en nuestro cerebro, está en nuestro interior. Así que, si a alguien no le gustan los libros, si a alguien no le gusta la lectura, con seguridad no va a rechazar que le cuenten un buen cuento, una buena narración de cuentos. De esta manera, el narrador, el profesor, la profesora, el promotor de lectura en su posición de narrador, ha de leer previamente
el libro que quiere narrar, en caso de que parta de un texto escrito, por ejemplo, ¿verdad? De pronto el grupo está desanimado, no quiere leerlo, así que ustedes pueden leerlo, pueden apropiarse de la historia, ¿verdad? Apropiarse de ella, volverla suya y luego devolverla como oradores, ¿verdad? Como contadores y narradores del cuento. Ahí es muy importante la expresividad, es importante también que ustedes de alguna manera se personifiquen un poco del protagonista de la historia y puedan contar esa historia. Ahí en la imagen que ustedes ven tenemos a un promotor de lectura que se vistió de un personaje, se vistió de Charlie la fábrica de chocolates, y les está contando la historia a los lectores, ¿verdad? De este personaje. Y simplemente actúa de acuerdo a las características del personaje, lo interpreta y va contando la historia y todos interesadísimos. Y luego todos quieren leer el libro porque quieren conocer más sobre este personaje. Así que los invito a ustedes para que lean la historia, la incorporen, la adapten, hagan su propia versión y luego la conviertan en su versión oral de la historia. Y pueden hacer una ambientación del espacio, pueden tener algún traje, algún elemento especial en su vestuario y usar mucho el cuerpo. La narración también tiene que ver mucho con estos temas de la teatralidad. Esta es otra gran estrategia para acercar a nuestros lectores a través de la oralidad a la lectura. ¿Y qué tal las lecturas dramatizadas? ¿Verdad? Cuando leemos un libro que nos parece muy interesante, cuando hay personajes contundentes, cuando hay mucha fuerza en el relato, cuando se puede poner toda la imaginación, podemos hacer pequeñas lecturas dramatizadas. Y cada uno de nosotros se puede caracterizar de ese personaje, aprenderse o adaptar un pedacito de la historia y hacer que la historia vuelva a suceder. No ya desde el libro, sino desde el teatro, desde la escenificación, ¿verdad? Desde la dramaturgia. Ese es otro gran elemento de la animación a la lectura, dramatizar las historias. Y los cineforos, ¿verdad? Hay muchos libros que tienen su versión en película. Entonces, muy interesante leer la historia y hacerle la promesa a nuestros lectores que vamos a ver la película de la historia. Y por supuesto, podemos comparar ambas versiones, porque son versiones distintas, ¿verdad? El libro siempre es diferente a la película porque se cuenta de manera distinta. A veces en la película ponen cosas que no aparecen en el libro, ¿verdad? O a veces dejan de poner cosas que aparecen en el libro. Entonces podemos hacer esas comparaciones. ¿Qué aparece en el libro y qué aparece en la película? Cómo se cuenta la historia desde el libro y cómo se cuenta desde la película. No hay necesidad de entrar a hacer confrontaciones de cuál es mejor, si la versión escrita o la versión cinematográfica, porque cada una está hecha en un lenguaje diferente, ¿verdad? Pero sí podemos hablar sobre cómo se cuenta, qué se omite, qué se agrega, qué se dice, qué no se dice, etc. Hay muchos elementos sobre los cuales podemos conversar a partir de la versión cinematográfica de los libros. ¿Y qué tal los clubes científicos? ¿Verdad? Hablamos de clubes de lectura, pero no a todos los niños y niñas o jovencitos les gusta la literatura. Hay a quienes les apasiona la ciencia, los experimentos. Entonces podemos hacer como una especie de clubes de lectura, pero de temas científicos. Y no los llamemos clubes de lectura, porque ellos no quieren ser lectores, ellos quieren ser científicos. Así que les decimos clubes científicos. Y podemos leer sobre ciencia, sobre experimentación, sobre el conocimiento y hacer algunas exploraciones, algunas actividades, algunos experimentos y algunos ejercicios prácticos en relación con lo que leemos. Y de esa manera le estamos dando una utilidad práctica, real, concisa a la lectura. Muchos lectores emigran, desertan, huyen de la lectura porque no le encuentran como un sentido práctico, ¿verdad? Hay estudiantes con mucha practicidad y sienten que sentarse a leer, a imaginar una novela es aburridor, es harto y como que no encuentran nada y quieren tener
algo concreto. Pues un club científico puede ser libros de ciencia, libros de conocimiento, libros de experimentos, libros sobre cocina, por ejemplo, etc. Sobre todo esto, podemos hacerlo también en la lectura, podemos llevarla a ese nivel de experiencia. Elaboración de libros artesanales. Por supuesto, vamos avanzando en la lectura, en la oralidad y estamos llegando ahora a la escritura. Entonces podemos partir de textos propios o textos de otros autores, adaptarlos o conservarlos en su versión original, hacer ilustraciones, decorar las hojas y luego entre todos hacer un libro artesanal, uniendo cada una de las hojas, haciendo una pequeña pasta. Hay técnicas de libros artesanales muy interesantes, ¿verdad? O podemos hacer otros formatos como el fanzine, por ejemplo, con hojitas, doblados, etcétera. De todo esto hay tutoriales en YouTube. No me extiendo acá para avanzar en otros temas. Entonces, sencillamente podemos invitarlos a que ellos pueden ser también, así como todos son lectores, pueden ser escritores y podemos construir nuestro propio libro, bien un libro personal o un libro colectivo, entre todos los del grupo. Hacemos la pasta con cartón, con hojas gruesas, con cartulina, la coloreamos, le ponemos un título, hacemos una antología, etcétera, y ese va a ser nuestro libro personal. Y de esa manera los estamos invitando y les estamos diciendo que ellos también pueden ser escritores. Los estamos invitando a la escritura y también a la lectura, por supuesto. Diarios de lecturas. Continuamos entonces ya con el tema de la escritura. Dejamos la oralidad y nos metemos en el campo de la escritura. Así como podemos leer un libro en un club de lectura y conversar sobre el libro, podemos tener una lectura mucho más íntima del libro y empezar a escribir y hacer anotaciones sobre esa lectura. Los diarios, por supuesto, como ustedes lo saben, son privados. Entonces, en un diario de lectura podemos escoger primero el libro con el cual vamos a llevar el diario. ¿Cuál es ese libro que vamos a leer? Y segundo elemento muy importante, tanto como el libro, es el diario. Entonces podemos escoger una libretica o, si les parece, como se ve en esta imagen, podemos hacer el diario, ¿verdad? Podemos tomar hojas, lápices, crayolas, colores, grapadora, cartulinas y hagamos una pequeña libretica decorada de manera muy personal que tenga ese tono individual, ese tono personal de cada uno, y en esa libretica vamos a llevar el diario de lectura. ¿Y qué vamos a escribir en el diario de lectura? Pues son temas muy íntimos. Por ejemplo, podemos escribir algunos fragmentos del libro que nos parezcan muy bonitos. Podemos escribir ideas que nos surgen a partir del libro. Si el libro nos recordó a una persona, podemos escribir sobre eso. Si el libro, por ejemplo, nos motivó o nos generó un tema de escritura creativa, hagamos ese ejercicio de escritura creativa, un pequeño poema, una pequeña historia, un cuento, unas frases. Cada uno lo va a hacer de manera muy personal. No hay reglas, intuitivamente, como esa relación personal con el libro y con el diario. Y en algunos momentos, si el público o si los estudiantes, los lectores, escritores lo desean, se pueden compartir algunos espacios del diario. Se pueden compartir algunos fragmentos del diario con nosotros y nos estamos acercando entonces a la escritura de una manera espontánea. Muy bien. Bueno, sigamos por aquí. Y llegamos ya a los talleres literarios. Muy bien. Los talleres literarios son ya para aquellos que quieren ser escritores, aquellos que ya han leído bastante, han hecho ejercicios de escritura y quieren ser escritores profesionales, quieren escribir su cuento. Entonces, ahí, en ese sentido, funcionan los talleres literarios. Los talleres literarios deben ser dirigidos por expertos en escritura, ojalá escritores, ¿verdad? Ojalá escritores que tengan como esa formación o esa capacidad pedagógica de transmitir,
de comunicar, de compartir su conocimiento y su oficio como escritor. Entonces, en los talleres literarios, normalmente el que dirige el taller es un escritor. No tiene que ser un escritor muy reconocido, pero sí por lo menos que esté en el ejercicio de la escritura para que pueda compartir no solamente las técnicas, queridos amigos, no solamente las técnicas, sino su pasión por la escritura. Porque finalmente, en estos ejercicios de lectura, escritura y oralidad, lo que uno comparte con los lectores, con los estudiantes, más que un libro, más que una historia, más que una técnica, es el gusto, es la pasión. Y eso es lo que queda, ¿verdad? Esa pasión que le entregamos, ese gusto, esas ganas, eso es lo que queda en los lectores y eso es lo que los va a mover a leer o a escribir. Por eso es importante que los escritores que están en el oficio puedan hacer ese ejercicio de los talleres literarios. Los talleres literarios pueden funcionar muy bien semanalmente, en 1 o 2 horas semanales, y aparte de algunas lecturas que se hacen durante el taller, se hacen, por supuesto, ejercicios de escritura y sobre todo de escritura creativa. Y aquí llegamos a los juegos de palabras, queridos amigos, esos ejercicios de escritura creativa, ¿verdad? Nos dice la escritora española Carmen Martín Gaite: la palabra es un juguete que siempre sirve y nunca se estropea. ¡Qué frase tan bella! Miren, la palabra es un juguete. Podemos jugar con las palabras. Siempre sirven las palabras. Y lo mejor, nunca se estropean. Ahí están funcionando. Eso nos dice nuestra escritora Carmen Martín Gaite. Y para estimular la escritura, como puede suceder en los talleres literarios, podemos recurrir a toda la cantidad de juegos de palabras que hay, ¿verdad? Hay muchísimos juegos de palabras que nos invitan a jugar con el lenguaje, a ser creativos con el lenguaje. Por ejemplo, jugar con los palíndromos. Los palíndromos son esas palabras o esas frases que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y podemos invitar a nuestros estudiantes para que desarrollen su creatividad escribiendo palíndromos. Aquí tenemos algunos palíndromos del escritor Jordi Sierra y Fabra en su libro El fabuloso mundo de las letras. A propósito, Jordi es uno de los autores de la editorial Enlace. Algunas palabras que funcionan como palíndromos: oso, ojo, asa, ala, sus, allá, anilina, yo soy. Miren, se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y hay algunas frases como: dábale arroz a la zorra el abad, sé verle del revés, azar todo traza, ese bello sol le bese. Y hagan el ejercicio de leerlo también de atrás hacia adelante y van a ver que se lee de igual manera. Esos son los famosos palíndromos. Jugar con esto es muy divertido. ¿O qué tal jugar a encontrar palabras en otras palabras? Hay palabras que son como esas muñequitas rusas, ¿verdad? Estas matrioscas, que uno saca una y luego hay otra y saca otra y luego hay otra y luego otra y luego otra, hasta que se encuentra uno con un muñequito y ya no puede sacar más porque los hombrecitos no pueden dar hijos. Por eso, al final de las matrioscas hay un muñequito con bigotes, porque ya no se puede sacar más. Ahí terminó el juego. Pues, con palabras que esconden palabras, en esta técnica que nos presenta Graciela Prieto, encontramos que palabras como armario, camaleón, candado, Guatemala y muchas más encierran otras palabras. Por ejemplo, la palabra Guatemala. Ahí podemos sacar otras palabras como ate, ema, tema, mal, mala, ala, la. O con camaleón, cama, ama, leo, león. Y podemos encontrar muchas palabras. Y con estas palabras podemos hacer pequeños relatos fantásticos. Y de esa manera hacer escritura creativa con el juego de estas palabras. Yo suelo hacer un ejercicio muy divertido que se llama biografías fantásticas. Invito a las personas a que con su nombre, con el nombre más largo que tengan,
encuentren otras palabras que se formen con las letras de su nombre y luego hagan una pequeña composición biográfica. Y a eso lo llamo yo biografías fantásticas. Y salen cosas chistosísimas en esas biografías, ¿verdad? Bueno, o qué tal los caligramas, ¿verdad? Esos dibujos realizados con palabras en hojas de papel. Pero el dibujo siempre define o completa aquello de lo que se está hablando o a lo que se refiere el poema. Por ejemplo, este pequeño poema sobre la nube. Nube. Sube, baja y se desfleca al compás del viento y al calor del sol. Nube. Muy bien. Con muchos estudiantes hemos hecho estos ejercicios de caligramas y a veces ellos los hacen en forma de corazón, en forma de balón de fútbol, en forma de cancha de fútbol también, en forma de carro, en forma de cara, en forma de flor, etcétera, en forma de sol, de estrella, y los ponemos a volar la imaginación, a crear figuras con las palabras y a jugar con el lenguaje, que es lo importante, ¿verdad? Hacernos amigos de las palabras, tener esa complicidad con las palabras. Eso es lo que necesitamos. Y tal vez construir los limericks, esas construcciones poéticas de la tradición inglesa, ¿verdad? Que siempre están llenas de humor y sin sentido. Se construyen de manera muy sencilla, ¿verdad? Todos los limericks tienen 5 versos. Y los 2 primeros, que son más largos, se refieren a personajes. Los 2 segundos, que son más cortos, presentan alguna situación disparatada de esos personajes. Y el tercero remata con un asunto absurdo en relación con esos personajes. Veamos este de la escritora argentina María Elena Walsh. Zooloco. Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor. La foca es loca. Podemos construir versos como esos, o trovas, por ejemplo, retahílas, bueno, todos estos textos que hay. Daniel, cuéntame hasta aquí, antes de pasar ya a algunos temas metodológicos. ¿Cómo vamos? Perfecto, bueno, ¿Qué preguntas hay? Esto está muy bueno. Vamos a mirar en el chat que nos han comentado mucho, nos están dando recomendaciones, diferentes docentes. Vamos a aprovechar en esta ronda para que levantemos la mano y los escuchemos a ustedes como docentes. Entonces, ¿qué inquietudes tienen? Por favor, los escuchamos. Es el momento de que la manito arriba, la palma de la mano, ustedes tomen la palabra. Entonces, los leo, los veo, quien quiera tomar la palabra de los participantes que hay en este momento en la reunión. Muy bien, yo también los veo, a ver, para irlos conociendo. Claro A ver, que sí. Jason está levantando la mano. Está Andrea Zapuy del Arte de Saber. Andrea, te escuchamos. Andrea, ¿qué tal si prendes tu cámara? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Andrea. Bueno, yo tengo, y creo que ya había escrito la pregunta incluso, tú hablas sobre incentivar, emocionar a los estudiantes con la lectura, pues nosotros, yo trabajo como pues English teacher y la mayoría son adolescentes porque pues trabajo en el área de bachillerato, pero además de preguntarles a ellos como qué tipo de género les gustaría leer, ¿cómo yo podría identificar o llamar la atención con una lectura de pronto que fuera general? Pues obviamente todos van a tener gustos diferentes, ellos pues son adolescentes, obviamente son complicados, están descubriendo sus gustos, pero ¿cómo haría? O sea, de pronto, ¿qué libro les podría interesar? ¿Cómo capturar la atención de ellos? Muy bien, podrías decidirte por algún tema de interés de ellos. A la mayoría de los jóvenes les gusta, por ejemplo, el descubrimiento del amor, ¿verdad? Los adolescentes están en esa etapa en que descubren el amor. Entonces, leerles algún cuento que tenga que ver con ese tema del amor, por ejemplo, un pequeño poema muy ágil, un relato también con mucha acción
eso les puede gustar en relación con temas que les interesen, como por ejemplo el amor, ¿verdad? O puedes percibir como algún tema de interés general, algo que les guste a ellos de manera general, o algo que esté sucediendo en ese momento, o una efeméride, por ejemplo, y con eso los puedes conectar, pero lo importante ahí es seleccionar un buen texto. Un texto que los atrape y los cautive, ¿verdad? Un texto que inmediatamente les robe su atención. Un texto que tenga acción, que tenga personajes muy definidos, con los cuales se puedan identificar fácilmente. Ese tipo de libros le pueden gustar mucho más a los jóvenes. Y con ellos es importante la brevedad. Y otro asunto muy importante ahí es la gratuidad. No pedirles nada a cambio por la lectura. Cuando nosotros les pedimos algo a cambio, el resumen, ponemos de por medio la nota, el análisis, que entendió, que no entendió, que hablen. Casi todos los adolescentes quieren ser mudos, inclusive los que tenemos en nuestras casas. Entonces simplemente leerles, regalarles una pequeña, bella historia que los apasione y ya, cerrar el libro y no pedirles más, la gratuidad. Y de ahí puedes pasar a otro tema, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, Andrea. Gracias por tu participación. Vamos a darle la palabra a María del Pilar Castro Martínez, que nos acompaña de Cajazán. María, te escuchamos, el micrófono es tuyo y pues también te vemos. Y la cámara. La cámara también para verte, claro. Buenas tardes a todos. La verdad esto está muy interesante, pero quisiera hacerle una pregunta bastante que yo creo que la tenemos todos así como cómo lograr empalmar estas magníficas actividades con el currículo del MEN, que es lo que de pronto nos limita en muchos procesos, porque estos elementos tan interesantes y tan innovadores que el capacitador nos da son para pequeños grupos, pero resulta que con el currículo tenemos grupos de 40, de 30, unos más interesados que otros en la lectura, más sin embargo, los estándares y el currículo nos llevan a que todos los estudiantes deben desarrollar esta clase de actividades. Pero, el currículo no nos deja. ¿Sí me voy a entender? Por supuesto que te entiendo muy bien, yo también he padecido como esos asuntos a veces que hay que responder a un programa y uno a veces quiere hacer otras cosas. Pero fíjate que una de las respuestas estaría en la didáctica. ¿Cómo podrías desarrollar esos contenidos que están en los estándares, en esos contenidos que exige el MEN? ¿Cómo podrías llevarlos a los estudiantes de una manera un poco más didáctica, ¿verdad? Mucho más lúdica, mucho más interesante. Entonces, estás cumpliendo con los contenidos, pero la diferencia ahí la estás dando en la didáctica. Es decir, en la manera como estás llevando esas lecturas, esos textos, esos conceptos a los estudiantes, ¿verdad? Ahí, en temas didácticos, el MEN no se mete mucho. Ellos dan lineamientos, contenidos, en los estándares también presentan qué es lo que se debe enseñar, pero la didáctica corre por cuenta de nosotros, los maestros. Así que podemos hacer uso de nuestra creatividad para desarrollar esos contenidos de una manera mucho más significativa y mucho más lúdica, mucho más ágil con nuestros lectores. Otro asunto, otra alternativa, es generar una especie de plan lector. Si no se puede hacer un plan lector institucional porque de pronto el colegio no lo prioriza, a veces hay colegios que no priorizan un plan lector, entonces podríamos hacer con nuestro grupo un plan lector y dentro de la jornada, aparte de ciertos contenidos y ciertos temas que debemos desarrollar, crear unos espacios para disfrutar de la lectura, de la escritura y la oralidad, ¿verdad? Espacios con otras reglas, ¿verdad? Espacios con otras alternativas, no solamente mediadas por
por la nota, ¿verdad? Sino más por el gusto y por el deseo de conocer y aprender. Entonces, esas son dos alternativas que te doy, que se pueden dar, y por supuesto nosotros tenemos como esa responsabilidad de enseñarle a nuestros estudiantes lo que los programas exigen. Es un requisito, lamentablemente, pues no quisiéramos a veces hacer otras cosas, pero no podemos hacerlo, hace parte de todo un plan de trabajo, pero la diferencia puede estar entonces en la didáctica y en un programa alterno que podemos llamar plan lector. Muy bien. Perfecto. Gracias por tu participación. Vamos a leer ahora algunas preguntas de nuestro chat. Acá, por ejemplo, Diana Caro del Colegio Nueva Granada nos pregunta, o dice lo siguiente. Buena pregunta. ¿Cómo se puede generar ese balance entre currículo y motivación? Muy bien. Pues yo creo que una de las formas es encontrar lo esencial del currículo, ¿verdad? Los currículos, pues, suelen ser amplios, pero nosotros podemos hacer un ejercicio de encontrar como lo esencial. Es decir, de pronto hay algunos temas que los podemos englobar con otros temas, o algunos pequeños temas que si de pronto no los tratamos, no va a pasar nada, vamos a seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. Entonces podemos hacer una pequeña adaptación del currículo sin dejar lo fundamental, pues sin obviar lo fundamental. Lo fundamental debe estar, por supuesto, ahí. Y como lo decía, hacer de esos espacios de aprendizaje espacios un poco diferentes, ¿verdad? Un poco más sociales, un poco más compartidos. Y yo quisiera enseguida, con algunos temas metodológicos que voy a compartir, que los tuvieras muy en cuenta porque te van a ayudar mucho. No quiero adelantarme porque lo tengo en la presentación en la serie de diapositivas que siguen para finalizar. Perfecto. Diana, muchas gracias. Diana complementa en el chat diciendo, el tiempo es otro factor, la motivación requiere de tiempo. Como estamos justos de tiempo y valga la redundancia, voy a seguir dándole la palabra entonces a Juan para que entremos a este final de su presentación, de su intervención, y cerremos con otra ronda, otro panel de preguntas. Mucha participación acá en el chat, nos escriben interno. Está interesante el tema, entonces te dejo continuar. Muy bien, vamos entonces aquí con aspectos metodológicos, y tú, Daniel, me dice si se aprecia la presentación. Perfecto, se ve. Contribuir con la Muy formación bien. de lectores. Perfecto, entonces, en la animación a la lectura, lo que buscamos es contribuir con la formación de lectores. Para eso está la animación a la lectura. El primer requisito, queridos profesores, profesoras y amigos, es ser lector. Como les dije hace un momento, cuando nosotros estamos compartiendo una lectura, un fragmento de una novela, cuando estamos dando un concepto, más que un contenido, estamos transmitiendo esa pasión que sentimos por ese asunto. En este caso, por la lectura. Entonces, si somos lectores, con seguridad vamos a poder formar de manera más fácil lectores, ¿verdad? Porque le vamos a contagiar el gusto por la lectura. Crear ambientes que inviten a leer, ¿verdad? Con presencia de libros, con espacios adecuados para la lectura, con momentos de calma, de tranquilidad. Si es a través de la virtualidad, por ejemplo, generar espacios de lectura interesantes al iniciar la clase, al finalizar, en un momento determinado, pedirle a todos que cierren los ojos y escuchen esta historia, que simplemente pongan a volar su imaginación, ¿verdad? Acompañar al alumno en su formación como lector, ¿verdad? Hablando de vez en cuando con ellos sobre libros y qué libros estás leyendo, o qué te gustaría leer, o qué temas, etcétera. Buscar momentos propicios para compartir la lectura, ¿verdad? No obligar a la lectura, no anteponer la lectura ante otras cosas, sino encontrar como esos momentos especiales donde decimos, aquí puedo leer este poemita, aquí puedo leer el fragmento de esta historia, aquí puedo leer este cuento. No importa si eso está en el currículo o no, si está en el plan de estudio o no. Lo interesante ahí es la excusa para leer y el momento propicio. Realizar una adecuada selección.
cuidando la calidad de los libros, ¿verdad? Historias bien escritas, que cautiven, que atrapen. Ya vendrán otras historias que pues, ellos podrán descubrir por sí solos o a través de otras personas, pero priorizar esas lecturas que sabemos que les va a gustar a ellos, porque tiene que ver con lo que están viviendo en ese momento, con las experiencias que tienen, con sus gustos, con sus deseos. Posibilitar que los estudiantes puedan elegir libremente los libros que quieren leer. Esto es muy importante y para eso ustedes pueden hacer un primer filtro, es decir, ustedes pueden proponerle a los estudiantes algo así como un vademecum de lecturas y que de ahí escojan aquello que les gusta leer. Si ustedes hacen un vademecum de lecturas, es decir, una selección amplia de lecturas, cualquiera que escoja al estudiante de ahí realmente puede ser una lectura buena porque ya el profesor lo ha escogido. Entonces, de esa manera el estudiante se siente en la libertad de que escogió el libro y que no fue obligado, pero resulta que esa selección ya la había hecho previamente el profesor, ¿verdad? Es como una pequeña forma de nosotros asegurar que los estudiantes van a escoger un buen libro. No anteponer la lectura frente a otras actividades que también disfrutan los alumnos. No poner a competir la lectura con otros asuntos, no sé, con las redes sociales, con la televisión, con las series, etcétera, con las horas del descanso. No, esos espacios ellos verán cómo los disfrutan, los aprovechan, pero siempre ofrecerles la lectura como una alternativa, como una posibilidad que está ahí. Presentar a los estudiantes la lectura como un acto placentero. Si ustedes lo disfrutan, ellos también van a querer disfrutarlo. Como un acto espontáneo, algo que puede suceder en algún momento de la clase, en algún momento del encuentro, y como algo cotidiano, ¿verdad? No hay que esperar que aparezca la hora de lectura, sino que simplemente podemos aprovechar cualquier espacito para leer un fragmentico al inicio de la clase, mientras todos se conectan. Yo lo hago con mis estudiantes. La clase empieza a las 2 de la tarde y yo a las 2 me conecto y empiezo a leerles un cuento buenísimo. Y como ninguno se quiere perder el cuento, pues todos están desde antecitos ahí esperando. Y el que llegó 5 minutos después, pues se perdió la historia o se perdió el inicio de la historia y le tocó escuchar solamente el final. Es una manera como de ir convocando para que todos se vayan conectando. Y cada uno de ustedes puede encontrar esas estrategias. Colaborar entre todos de manera constante con la formación de lectores. Muy bien, y ahora les presento esto que se llama el círculo de la animación a la lectura. Esto es una metodología de cómo podemos desarrollar esos talleres, esas actividades de animación a la lectura. Este círculo de la animación a la lectura no es un invento mío, esto lo propone un teórico de la promoción y de la animación a la lectura que se llama Aidan Chambers. Pues en el círculo de la animación de la lectura, el mediador, en este caso el maestro, la maestra, el bibliotecario, el promotor, promotora de lectura, etcétera, está en el centro de la animación a la lectura. Es el dinamizador, ¿verdad? Y ese mediador, entonces, va a seleccionar un libro o unos libros para su grupo de lectores. Por supuesto, ha de tener en cuenta la calidad de la calidad de los materiales de lectura, que sea una historia atrapante, adecuada para ese, de acuerdo al nivel lector y de experiencias del grupo, que esté como en línea con sus gustos, intereses, deseos. Hace la selección, ¿verdad? Y prepara la lectura, es decir, hace la lectura previamente, se entera de qué tratan los materiales, cómo los puede desarrollar, etc. Entonces pasamos a ese momento de la lectura del material y de preparar su actividad. Entonces, con estos libros que seleccioné, voy a hacer una ronda de lecturas, o voy a hacer una hora del cuento, o voy a desarrollar el club de lectura, o voy a hacer un taller de escritura creativa, o vamos a hacer una dramatización, o vamos a pintar, o vamos a jugar, o vamos a hacer unas esculturas. Bueno, la estrategia que a ustedes se les ocurra sobre cómo pueden recrear esa historia. Ponen en marcha la estrategia y están atentos a la respuesta, es decir, a evaluar la actividad, a la respuesta que dan los lectores. Si les gustó, si no les gustó, si les pareció interesante, si no les pareció interesante, si los sintió aburridos o interesados, si preguntaron, si no preguntaron,
si pidieron más lecturas, y todo eso te da pistas para que, como mediador, realices nuevas selecciones, prepares nuevos momentos de lectura, desarrolles la estrategia, verifiques o evalúes ese momento y sigas haciendo de la animación de la lectura un círculo constante que efectivamente va a dar como resultado la formación de lectores. Una golondrina no hace verano. Una sola actividad de animación de lectura no va a formar lectores. Tenemos que hacer una serie de actividades a partir de una buena selección de libros para que eso pueda suceder a través de estrategias diversas, ¿verdad? Y de esa manera hacer que nuestros estudiantes se puedan formar como lectores. También permitir que nuestros estudiantes disfruten de la lectura, vivan la lectura, pero que además puedan aprender de ella. Aquí está toda la lectura como proceso de transacción del cual nos habla Louis Rosenblatt en su teoría de la transacción de la lectura. Encontramos entonces que, dependiendo del tipo de libro que vamos a leer, podemos tomar una posición eferente o estética. Si es un libro técnico, teórico, que debemos aprender, leer hasta el final, entender todas las palabras, subrayar, etcétera, pues podríamos decir que estamos cargando con la lectura. Está haciendo una lectura así, como nos lo dice Stanislao Zuleta en Elogio de la Dificultad, una lectura tipo trabajo. Estamos haciendo un ejercicio diferente. Pero si por el contrario, tomamos una novela, una colección de cuentos, una antología poética y vamos a disfrutar de la lectura. No vamos a pensar que tenemos que hacer un resumen, que tenemos que desarrollar un cuestionario, que nos van a preguntar qué aprendimos. No, simplemente disfrutamos de la lectura, vivimos la lectura, conversamos con el otro a través de la lectura. Como deben ser estas actividades de animación lectora, pues tomamos una posición más estética. Lo importante en este proceso de transacción es que tenemos que tratar de unir un punto y el otro, ¿verdad? Encontrar ese punto medio en el cual nuestros estudiantes y lectores no solamente van a vivir y a disfrutar de la lectura y a vivir una experiencia a través de esta actividad de animación lectora, sino que además van a aprender, ¿verdad? Van a ampliar su conocimiento. Cuando leemos un libro, cuando conocemos una historia a profundidad, nos enfrentamos frente a 3 tipos de lectura. La lectura de sí mismos, la lectura del otro y la lectura del mundo. Entonces estamos a través de la experiencia de la lectura, a través de vivir la lectura, aprendiendo de nosotros mismos, aprendiendo del otro y aprendiendo del mundo. Muy bien, estos talleres de animación a la lectura deben tener en cuenta algunos lineamientos de la psicología del aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estas actividades de animación lectora no solamente van a ser muy lúdicas y muy ricas, sino que nos van a ayudar a aprender. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aprender, queridos amigos, es un proceso activo por parte del sujeto. Entonces, si las actividades de animación de lectura son justamente activas, pues vamos a garantizar mucho más el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso activo. En la medida en que nos involucramos, participamos, exploramos, estamos aprendiendo mucho más, no es pasivo. El trabajo grupal influye en el desarrollo intelectual del sujeto. Muchas de estas actividades que se hacen pueden desarrollarse en grupo, poniendo una posición frente a la otra, ¿verdad? Dando un punto de vista y comparándolo con otro. De esa manera vamos a ayudar al desarrollo intelectual. Se aprende mejor lo que interesa, lo que se relaciona con uno mismo. Entonces, si tenemos la posibilidad, más allá del currículo, de escoger esas lecturas y esas actividades que sabemos que a nuestros estudiantes les va a gustar, se van a conectar con ellas y a partir de esto van a aprender, pues seguramente, como eso se relaciona con ellos, con sus gustos, sus deseos, sus intereses, van a poder aprender mucho mejor. El aporte de diferentes puntos de vista contribuye a la estructuración del pensamiento. Y muy cierto, ¿verdad? En la medida en que la lectura y esas actividades son abiertas y uno puede dar un punto de vista y el otro estudiante también y aquel también puede dar su opinión, esto se hace mucho más interesante y el pensamiento se va estructurando mejor. Las ideas e iniciativas se pueden materializar mejor de manera colectiva. Cuando tú tienes una idea
planteas una propuesta y un grupo de trabajo se plantea el propósito de desarrollarla, esto da mejores resultados, se puede materializar mucho. Muy bien, algunas condiciones entonces prácticas para el desarrollo de los talleres de animación a la lectura. Desarrollar los talleres en un ambiente de participación, ¿verdad? Propiciar la participación individual y colectiva, que cada uno pueda hablar, escribir, comentar, dar su opinión, por simple que parezca o por profunda que quiera ser. La cosa más sencilla y chistosa o la reflexión más honda y profunda son igualmente interesantes en estos talleres. Brindar los estímulos que propicien la expresión individual, ¿verdad? Darle la posibilidad al otro de que hable, de que dé su opinión, que hable sobre qué le gusta o no le gusta de los libros, qué le pareció interesante o no de esta historia, qué entendió o qué no entendió. Propiciar que los participantes planteen diversos puntos de vista. Esto ya lo habíamos visto, tiene que ver con la estructuración del pensamiento. ¿Cómo comprendo yo la historia? Pero ¿cómo la comprende aquel otro? ¿Pero qué posición toma este otro y el de más allá? Vincular la lectura y la escritura como actividades que se complementan, ¿verdad? Y también la oralidad, como lo vimos. Vincular la lectura y la escritura como actividades que se complementan, sin necesidad de decir cuándo hay que leer o cuándo hay que escribir o cuándo hay que hablar, no. Todo esto se complementa y aunque son habilidades diferentes, leer, escribir, escuchar y hablar, realmente se pueden complementar a través de ese quinto elemento. No sé, yo apagué mi cámara y les estoy mostrando ahí cosas, pero a ver, hagamos un ejercicio. Abran la palma de la mano. Voy a sacar un momentico de acá y quiero abrir mi cámara porque la había apagado. Muy bien, ven mi palma de la mano, tengan toda la palma de la mano. Entonces Perfecto. tenemos, muy bien, hagamos este ejercicio, tenemos leer, escribir, hablar, escuchar, y estas habilidades se pueden potenciar con este que nos queda suelto, que es el pensamiento. En este desarrollo de habilidades se nos olvida el pensamiento y ese quinto elemento que es el pensamiento es el que va a poder dinamizar todas esas habilidades. El pensamiento. Muy bien, bueno, sigo compartiendo la historia. La presentación. Daniel, ¿la vemos ahí la presentación? Perfectamente. Muy bien, yo ya me volví experto en Teams. Yo creo que ustedes también. Muy bien, vamos continuando entonces. ¿Cómo propiciar el desarrollo espontáneo de la expresión oral y escrita? Y este último, facilitar el uso del lenguaje como herramienta de comunicación. Mientras más se usa, mejor nos apropiamos de él. Para ser lectores, para ser buenos lectores, simplemente hay que leer. Para ser buenos escritores, simplemente hay que escribir, ¿verdad? Así que no nos distraigamos y no busquemos otras excusas. Muy bien, ¿cómo podemos desarrollar una actividad de animación a la lectura? Metodológicamente, ¿cómo la podemos hacer? A través de la virtualidad, por ejemplo, o de manera presencial. Primero, cuando hemos ya escogido el tema y hemos planteado la situación y hemos leído el libro y todo eso, pues lo primero es la presentación. Y no me refiero a la presentación de yo me llamo, hago esto, aquello, no. Es la presentación de la actividad. Es una charla introductoria donde le vamos a contar a los participantes o a nuestros lectores qué vamos a hacer durante este taller de animación a la lectura, qué deben tener a mano, con qué elementos deben contar. Entonces, en la clase anterior, ustedes le mandan a los estudiantes, les dicen en la clase anterior o les mandan por WhatsApp o un correíto donde les dicen, mira, para la próxima clase que vamos a desarrollar esta actividad, debes tener a la mano este libro o aquella historia, papel, lápiz, tijeras, bueno, para que todo lo tenga ahí a la mano y ellos sepan cómo van a desarrollar la actividad, la ruta de viaje. Luego vienen las experiencias individuales o grupales si lo podemos hacer. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, sobre gigantes, porque vamos a leer ese cuento de Oscar Wilde, del gigante egoísta, pues bueno, ustedes hablemos de los sentimientos. Y seguramente ustedes han tenido alguna experiencia con personas egoístas.
¿Quién de sus casas o sus amigos o conocidos ha sido egoísta? ¿Quién nos quiere contar? A ver, alguna experiencia así. ¿Ustedes mismos han sido egoístas? En algún momento, cuéntenos. Y luego vamos más allá. Podemos llegar al personaje, partimos del tema y llegamos al personaje. Bueno, ¿y quién de ustedes conoce un personaje de esta o de aquella característica? Un gigante, por ejemplo. Bueno, cada uno va contando sus experiencias, ¿verdad? ¿Quién de ustedes de pronto ha tenido la experiencia de entrar a un lugar privado a jugar, un parque, una piscina, un patio, y de pronto llegó el dueño y todos ustedes tuvieron que irse? O los regañaron por eso? Bueno, plantean esas situaciones que pueden suceder y cada uno va a hablar y eso va generando interés. Además les va propiciando a ustedes como una sensación de saber hasta dónde conocen ese tema y hasta dónde tienen un verdadero interés sobre ese tema. Luego viene la lectura del texto o de los textos elegidos. Si ustedes seleccionan un tema, pueden proponer varios textos sobre el mismo tema, ¿verdad? Y hacen la lectura, y puede ser una lectura compartida, una lectura en voz alta, una lectura simultánea, etc. Luego viene el desarrollo de la propuesta de creación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta lectura? Ya ustedes previamente lo han preparado. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de escritura, vamos a hacer un ejercicio de narración, vamos a hacer una pequeña obra de teatro y cada uno se va a disfrazar en su casa con los elementos que les pedimos y en el momento en que le toque participar, prende su cámara y lo hemos disfrazado y va a hacer esa recreación del personaje, ¿verdad? Esa lectura dramática del personaje, o nos va a mostrar lo que coloreó, o lo que creó, lo que dibujó, o lo que escribió, etcétera, de acuerdo como ustedes quieran que se recree la historia. Luego viene el procesamiento de los resultados, donde cada uno entonces, primero, cada uno está haciendo el trabajo de creación de manera individual o en grupos. Como estamos a través de la virtualidad en este momento, pues es más de manera individual, de pronto con la ayuda de quien tenga a su lado en su casa, si le pueden ayudar, o cada uno solito con sus materiales y la profesora pues o el profesor los va acompañando a través de la cámara a ver cómo lo está haciendo cómo se lo está haciendo aquel, animándolos a participar, muéstrame cómo vas tú, cómo va aquel, y cada uno va haciendo cosas. Y luego viene el procesamiento de los resultados, la socialización, donde cada uno muestra el producto. Y finalmente, ¿qué lecturas recomendadas hay sobre ese tema? De ese autor, de ese género, etcétera, para poder seguir leyendo, escribiendo y aprendiendo. Estos talleres de animación a la lectura se pueden sistematizar muy fácil. Ustedes pueden crear un título para su taller, plantear un objetivo. Es decir, ¿qué quieren desarrollar, alcanzar? ¿Cuál es la meta con esa actividad? ¿Para qué público va dirigido? ¿Por edades o por grados, por ejemplo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es la metodología? El paso a paso de la actividad. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué sigue más allá? ¿Cómo se va desarrollando? Luego los recursos, ¿verdad? Los recursos didácticos, si vamos a usar tijeras, colbón, colores, hojas, qué recursos didácticos necesitamos, pero también qué recursos técnicos, si vamos a necesitar computadora, audífonos, conexión a internet, bueno, dependiendo de la actividad que vamos a hacer. Y finalmente, ¿cuál es la bibliografía? Los libros que usamos para esa actividad. Esto es una manera muy sencilla de cómo ustedes pueden registrar en una ficha esas actividades de animación a la lectura y hacer un banco de actividades que les va a servir mucho para trabajar con otros grupos, en otros proyectos, en otros periodos de clase, etc. Y finalmente, algunas orientaciones prácticas para el desarrollo de los talleres de animación a la lectura. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? Primero, dependiendo del tema que ustedes vayan a desarrollar, ustedes deben investigar sobre ese tema o sobre esa obra, sobre el autor, sobre el género que van a plantear, etc. Deben conocer al grupo. Si no lo conocen muy bien, pues hay que indagar. Algunos que estén, por ejemplo, en calendario B, pues les tocará conversar un poquito más con los estudiantes para poder descubrir cuáles son sus habilidades, sus intereses, sus deseos, su capacidad y sus niveles lectores. Diseñar el taller, hay que planear muy bien ese taller, hay que diseñarlo. Por ahí hay memes que circulan en donde la profesora da la clase en 20 minutos
pero se demoró 4 horas planteándolo. Y eso es cierto, y eso nos está pasando. Entonces tenemos que investigar, plantear, desarrollar, hacer la presentación, planearlo muy bien para que igualmente nos salga así. Pero si ya lo tenemos desarrollado, de pronto nos puede servir más adelante para alguna otra actividad con otro grupo. Preparar los materiales. Muy bien, preparar los materiales. No solamente los materiales didácticos, sino también esos recursos técnicos, el audio, la conexión, el internet, todo. Reconocer el espacio donde se va a hacer la actividad o reconocer la plataforma donde nos vamos a encontrar, por ejemplo. Verificar los recursos, que la conexión esté estable, el audio, la cámara, etcétera, para que todo esté a punto. Indagar por intereses y saberes previos. Ya al momento de desarrollar la actividad, hacer esa indagación a través de esas preguntas orientadoras sobre el tema y de esa manera nosotros vamos a saber qué saben los lectores o los estudiantes de ese tema y hasta dónde nosotros podemos llegar con lo que tenemos planeado o qué modificaciones hay que hacer. En ese caso, ajustar y desarrollar la propuesta. Y finalmente, pues relacionarnos efectivamente con el público para que no se nos aburran y se nos vayan, ¿verdad? Si no nos relacionamos bien, seguramente ustedes ya se habrían ido. Muy bien, entonces, querido Daniel, ahí llegamos. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Y nuestros asistentes cómo están? A ver, cuéntenme. Perfecto. Entonces vamos con nuestra última sesión para que procuremos terminar 6 de la tarde. Entonces hoy nos extendimos, el tema está muy interesante. Muy bien. Y vamos a darle la palabra a las personas que levanten su mano. Recuerden, el icono en la barra del menú es una palma de una mano, entonces pueden presionar para que nos hagan sus preguntas, para que participen con nosotros. En este momento le voy a dar la palabra a Diana Rodríguez del Colegio del Bosque Bilingüe. Diana, te escuchamos y te vemos, por supuesto, también. Muy bien, Diana, cuéntanos. Buenas tardes. No, realmente estaba preguntando nuevamente por lo de los 5 elementos, que me pareció muy interesante, que si los pueda repetir, pero ya en el mismo chat nos dieron respuesta. Sí. Bueno, lectura, escritura, hablar, leer. Bueno, son las 4 habilidades comunicativas. Escuchar, hablar, leer, escribir y el pensamiento. El pensamiento que las abarca a todas. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos preguntas también en el chat. Nos pregunta Natalie Beltrán López. Buenas tardes. Desde los niños de ciclo inicial, esos primeros años de escolaridad, ¿qué ambiente de aprendizaje o estrategias se pueden implementar para que los niños tengan su fluidez verbal desde las clases virtuales que tienen menos tiempo? Muy bien. Tanto en la virtualidad como en la presencialidad se puede acceder a los juegos de palabras, las rimas, los versos, las retahílas, las adivinanzas, los trabalenguas. Esto les ayuda a ellos enormemente a desarrollar su fluidez verbal y lo pueden hacer a través de la virtualidad también, ¿verdad? Tanto oral como escrito, ¿verdad? Y adivinar adivinanzas, recitar versos, desenredar trabalenguas, etc. Entonces los juegos de palabras, sobre todo los de la tradición oral, son muy recomendados para desarrollar en los niños el lenguaje. También escuchar cuentos y permitir que ellos después los cuenten. Los niños, hay una interferencia por ahí, no sé si tú la escuchas, Daniel. Sí, recomendamos apagar micrófono. Muy bien, gracias. Perfecto. Ya quedó solucionado. Ya quedó. Perfecto. Entonces, también podemos proponerle a los más pequeñitos que con la ayuda de los papás puedan montar algunos cuentos escaneados, por ejemplo, y que ellos los puedan contar a través de las imágenes que aparecen en el computador. Es otra técnica que se puede usar mucho con nuestros niños a través de la virtualidad para desarrollar su lenguaje. ¿Qué más tenemos por ahí, Daniel? Perfecto. Recuerden, muchachos,
menú de Teams, levantan la palma de la mano, los vemos, los leemos, mientras participan más personas a través del chat. Tengo otra inquietud aquí, a través del chat, perdón. Y dice, Magda Yolima Vanegas Cuillos, me gustaría, si es posible, me regalaras una lista de lecturas interesantes para compartirlas con los chicos. Una recomendación de dónde podamos encontrar esas lecturas. Muy bien, pues realmente no sé para qué grados en particular me esté hablando o para qué edades, porque ahí sí necesitaríamos saber como en concreto qué es, pero yo te recomiendo, por ejemplo, algunos sitios web muy interesantes como Fundalectura, la página de Fundalectura, donde siempre aparecen algunos libros recomendados por edades. Yo creo que desde la editorial Enlace también te pueden hacer llegar un listado de libros muy, muy recomendados, pero para eso uno sí necesitaría saber, o en el caso particular mío, necesitaría saber un poco para qué grado, por ejemplo, para qué edades o desde qué temas se podrían desarrollar. Perfecto. Bien. Tenemos acá un complemento de Nelcy Yasmín Cuevas, de Iragua. Dice, buenas tardes, desde mi experiencia la narración de imágenes a través de imágenes. Esto como un complemento a tu respuesta anterior, que es muy válido. Vamos a mirar ahora en manita levantada quién quiere participar. Vamos a ver quién quiere poner la manito arriba. Está Esperanza Guisa Pérez. Esperanza Guisa, te escuchamos. Te vemos también. Bueno, yo quería hacer como un complemento. En el colegio donde yo trabajo, a pesar de que tiene muy poquitas horas español, sobre todo en la primaria, 4 horas semanales, es muy complicado un trabajo lector y escritor eficiente. Pero tenemos un proyecto que lo denominamos Torre de Babel, donde incluye el plan lector. El plan lector está diseñado desde preescolar hasta 11 y tenemos a los niños, por ejemplo, de preescolar y de primero leyendo 2 libros en el año. Ya los demás grados 4 libros, 1 por periodo. Y en bachillerato pues ya leen prácticamente un libro mensual. Y también tenemos la hora lectora. Entonces la hora lectora es una hora mensual donde todo el colegio y todos los que estén en el colegio están leyendo. Por ejemplo, en mi sede, el colegio no tiene sino una sede, entonces tenemos la sede B, hemos seleccionado, son niños, hay un grado desde preescolar hasta quinto. Entonces, este año, por ejemplo, hicimos la hora lectora a través de libritos de bolsillo, que uno los escribe, los arma y no necesita gancho ni nada. Ahí se consigue cómo hacerlo y lo estamos haciendo para transversalizar el proyecto, ¿cómo se llama? El proyecto de gestión del riesgo. Porque como tanta cosa que le llega al colegio y a la escuela y no sabe uno dónde meter tanta actividad. Entonces lo estamos haciendo a través de eso, transversalizamos el proyecto. Con la hora lectora le entregamos al niño el librito de bolsillo, cada mes uno, con las estrategias de qué hacer cuando hay un sismo, cuando hay un vendaval, cuando hay un incendio. Cada mes tenemos un tema y así lo estamos trabajando. Pero sí me gustaría cómo hacer para que los rectores y los colegios entendieran que realmente el área de lengua castellana debe tener mínima una horita más de clase. ¿Cómo hacer eso? Porque si se ve uno corto y uno ve que los niños, mire que dice que al niño no le gusta la lectura ni la escritura, no es que le falta tiempo, porque es que realmente nosotros, o por lo menos yo que trabajo en una zona como no tan marginal, pero sí en un estrato 1,
los niños son carentes de muchas cosas, familias que llegan, entran a una casa 3 familias y cada una comparte una pieza. Entonces, en la casa el niño no puede hacer nada, se queda únicamente con lo que nosotros le demos en el colegio. Y el colegio nos está limitando el tiempo. Mire, tan bonitas esas estrategias de ustedes, que muchas veces las hace uno sin saber, porque uno no es especialista en lengua castellana. Entonces la dicta porque le tocó y porque me gusta. Entonces sí, ¿cómo hacer para que de verdad los colegios se preocupen más por el área de lengua castellana? A pesar de que el de nosotros algo se hace. Muy bien, Esperanza. Mira, eso que nos acabas de decir a nosotros es lo que tienes que decirle a tu rector. Yo no veo como una respuesta más allá de lo que nos acabas de decir. De otro lado, podría también agregar que ustedes tienen una gran ventaja con este proyecto de lectura que se llama Torre de Babel. Es además un nombre precioso. Entonces, muéstrenle al rector y a las directivas cómo a través de las actividades del proyecto ellos logran resultados que no logran a través de procesos más tradicionales de lectura o de escritura o de trabajo. Entonces, céntrense en los logros que alcanzan con el proyecto Torre de Babel y muéstrenlos como esos resultados que han logrado con sus estudiantes y cómo requieren más tiempo para alcanzar mayores resultados con ellos mismos. Yo pienso que la clave está en contarle al rector las cosas como son, como lo acabas de hacer con nosotros, y en presentarle cuáles son esos resultados buenísimos que han logrado con el proyecto Torre de Babel. Bueno, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Bueno, el tiempo es oro en estos